Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, como dirían por ahí, está que arde. Y es que, prepárense, porque vamos a sumergirnos en el epicentro del huracán, el escándalo, las comparaciones, los rumores y todo lo que rodea al guapísimo Kerem Bürsin y a las talentosas Afsanur Sancaktutan y Andersel. Sí, lo escucharon bien. Nos adentramos en el mundo de las series turcas y sus turbulencias sentimentales. Para aquellos que son recién llegados a este universo fascinante, permítanme hacer un breve pero crucial resumen, porque la historia es rica en detalles y en giros inesperados. *** El triángulo amoroso, o cuadrilátero, que encendió las redes ***. Empecemos por el principio, con el galán por excelencia, Kerem Bürsin ***. Este actor turco es, sin duda, uno de los más populares y queridos de su país, por extensión, del mundo entero que disfruta de las series turcas. Su fama se disparó a niveles estratosféricos gracias a su papel en Love is in the Air, una serie que no solo conquistó audiencias sino que también unió corazones. En esta producción, Kerem compartió pantalla y lo más importante, compartió la vida con Andersel ***. La química entre ellos era innegable, desbordante, electrizante. La pantalla transmitía una conexión palpable, una complicidad que traspasaba el guión y se extendía a la realidad. Y así, como si de un cuento de hadas moderno se tratara, la magia se hizo tangible. La relación entre Kerem y Hande se convirtió en un romance de ensueño. Los fans, embelesados por la pareja en la serie, soñaban con un amor eterno, con un felices para siempre que se extendiera más allá de las pantallas. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y dedicatorias. Eran la pareja ideal, el dúo perfecto, el ejemplo de que el amor verdadero, como en las mejores historias, también podía encontrarse en los sets de grabación. Pero, como bien sabemos, y como la propia vida se encarga de demostrarnos, el mundo de las celebridades no siempre sigue el guión preestablecido. Y, lamentablemente, el romance entre Kerem y Hande, que parecía un cuento de hadas, llegó a su fin. La noticia, por supuesto, conmocionó a los fans y generó un torbellino de especulaciones y preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la ruptura? ¿Era definitiva? Las respuestas, como suele suceder, se mantuvieron en un discreto hermetismo, dejando a los seguidores con el corazón roto y la esperanza a medias. Ahora, entremos en el corazón de la tormenta, Afsanur Sancaktutan ***. Esta joven actriz, con una energía arrolladora y un talento que promete grandes cosas, está en pleno ascenso en la industria turca. Y, para sorpresa, o no, de nadie, se encuentra protagonizando una nueva serie junto a Kerem Bürsin. Y, como suele ser el caso, la química entre ambos en pantalla es, por decirlo suavemente, impactante. La chispa, la conexión, la complicidad, todo está ahí, a la vista de todos. La magia, de nuevo, parece haber vuelto a encenderse, aunque con diferentes actores en escena. Es aquí donde la trama se complica y el escándalo se desata. La serie, el romance en la pantalla, la química innegable, todo esto, inevitablemente, atrae miradas, comentarios y, sobre todo, rumores. La gente, ávida de conocer los entresijos de la vida de sus ídolos, empezó a especular sobre una posible relación sentimental entre Kerem y Afsanur. ¿Y cómo no iban a hacerlo? Kerem, con su encanto innato y su atractivo irresistible, sigue siendo el galán por excelencia. Afsanur, con su belleza, su carisma y su talento, no se queda atrás. La trama de la serie, repleta de drama, romance y escenas íntimas, no hizo más que avivar la llama de la especulación. El cóctel estaba servido. El origen de la tormenta, rumores, comparaciones y expectativas ***. La mecha se encendió en las redes sociales,
que se convirtieron en el epicentro del debate. Foros de fans, cuentas dedicadas a las series turcas y los medios de comunicación se unieron al festín. La gente empezó a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto, convirtiéndose en detectives aficionados, escudriñando cada detalle en busca de pistas. La pregunta que resonaba en todos los rincones de Internet era inevitable: ¿hay algo más que una simple relación profesional entre Kerem y Afsanur? ¿Se está gestando un nuevo romance? Y, en medio de esta vorágine, las comparaciones con Hande Erçel, su expareja, fueron inevitables. ¿Era Afsanur una digna sucesora? La química entre Kerem y ella era comparable a la que tenía con Hande. Estaban enamorados. El debate se encendió y las opiniones se polarizaron. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desató la polémica? ¿Kerem Bürsin hizo alguna declaración comprometedora? ¿Realizó alguna comparación explícita? Y, sobre todo, ¿cómo reaccionaron los involucrados y los fans ante este huracán mediático? Desentrañando la verdad, lo que realmente sucedió. Aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja y, al mismo tiempo, más interesante. Para ser honestos, y al menos hasta el momento en que se graba este vídeo, no existe evidencia directa de que Kerem Bürsin haya realizado una comparación explícita entre Afsanur y Hande. No hay declaraciones oficiales, entrevistas en las que haya hecho menciones específicas o comentarios directos que confirmen o refuten las especulaciones. Sin embargo, la situación se fue gestando de forma sutil, alimentada por la presión mediática y las expectativas de los fans. Cuando Kerem Bürsin fue consultado por periodistas sobre su relación con Afsanur, las preguntas, por supuesto, derivaron inevitablemente en el tema de su relación pasada con Hande. Era imposible evitarlo. El morbo, la curiosidad y el interés del público eran demasiado fuertes. En esas entrevistas y declaraciones, Kerem Bürsin, demostrando la diplomacia y profesionalismo que lo caracterizan, siempre se mantuvo respetuoso con Hande. Nunca hizo comentarios despectivos, negativos o irrespetuosos. Se limitó a hablar del presente, de su trabajo con Afsanur, de la serie en la que están trabajando juntos, y a destacar la importancia de mantener una relación profesional y respetuosa con sus compañeras de reparto. En otras palabras, Kerem no alimentó la polémica, sino que intentó mantener la compostura y la discreción. No quiso entrar en comparaciones ni alimentar rumores. Sin embargo, la prensa, como suele suceder, vio en estas respuestas una oportunidad de generar titulares llamativos y, en muchos casos, sensacionalistas. Titulares como «Kerem Bürsin habla sobre Afsanur y compara con Hande», «Kerem prefiere a Afsanur» o «Kerem revela secretos sobre su relación con Hande» se multiplicaron en los medios. Estos titulares, por supuesto, atrajeron la atención del público y alimentaron aún más la polémica y el debate en las redes sociales. El desmadre en las redes sociales, reacciones y polarización. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en un hervidero de emociones y opiniones. La situación se puso al rojo vivo, con un sinfín de comentarios, críticas y defensas. Por un lado, los fans de Kerem y Hande, que aún extrañan su relación y que sienten nostalgia por la pareja que alguna vez fueron, no tardaron en expresar su descontento, su tristeza y su nostalgia. Algunos defendían a Hande a capa y espada, criticando cualquier posible comparación con Afsanur. Otros, en cambio, se limitaron a expresar su tristeza por la ruptura y a recordar con cariño los momentos que vivieron juntos. Y muchos, simplemente, pedían que se dejara de comparar y que se respetaran las decisiones de cada uno. Por otro lado, los fans de Kerem y Afsanur, que se ilusionaron con la química que ambos muestran en la serie, defendían su derecho a tener una relación profesional, o personal, quién sabe, sin ser juzgados ni comparados. Consideraban que era injusto comparar a Afsanur con Hande y que cada persona tenía derecho a rehacer su vida y a ser feliz. Algunos, incluso,
expresaron su apoyo a la posible nueva pareja, esperando que la historia de amor, esta vez, tuviera un final feliz. También hubo quienes simplemente disfrutaron del drama, del chisme y de las especulaciones. Se unieron al debate para opinar, dejar sus comentarios y alimentar la polémica. Para ellos, la situación era un entretenimiento, un culebrón más del mundo de las series turcas. El doble filo de las redes sociales, un espacio de encuentro y confrontación. Es importante entender que el mundo de las redes sociales puede ser un arma de doble filo. Por un lado, es una herramienta que acerca a los fans a sus ídolos, permitiendo la interacción, el intercambio de opiniones y la creación de comunidades. Pero, por otro lado, también puede ser un espacio donde se generan rumores falsos, donde se exageran las situaciones, donde se fomenta el odio y el enfrentamiento, y donde la presión mediática puede llegar a ser abrumadora. En este caso, la presión mediática, la curiosidad insaciable de los fans y las expectativas creadas por las series y los romances en pantalla jugaron un papel fundamental en la escalada del conflicto. La gente quería saber, quería opinar, quería tener una respuesta definitiva, un titular jugoso que alimentara su curiosidad. Y, al no tener una respuesta clara y concreta, recurrieron a las especulaciones, a las comparaciones y a los rumores, que, en la mayoría de los casos, son injustos, poco constructivos y, a menudo, alejados de la realidad. El papel de los involucrados, profesionalismo y discreción. Ahora, es fundamental analizar el comportamiento y las reacciones de las personas directamente involucradas en este torbellino mediático. Kerem Bürsin como mencioné anteriormente, Kerem ha demostrado ser un profesional en toda la extensión de la palabra. A pesar de la presión mediática, de los rumores, de las especulaciones y de la curiosidad insaciable de los fans, siempre ha mantenido una postura respetuosa, discreta, por encima de todo, profesional. Ha continuado trabajando, promocionando su serie, interactuando con sus fans y, lo más importante, protegiendo su vida privada. Ha evitado entrar en polémicas, ha esquivado las comparaciones y ha intentado mantener la compostura y la elegancia. Esto es muy importante, porque al final del día, Kerem tiene derecho a rehacer su vida, a trabajar con quien quiera y a no ser juzgado por sus decisiones personales. Afsanur Sankaktutan La joven actriz, que se encuentra en el ojo del huracán, ha demostrado una madurez y un profesionalismo sorprendentes. No ha respondido a las críticas ni a los rumores, ha evitado entrar en polémicas y se ha concentrado en su trabajo, en su papel en la serie y en el desarrollo de su carrera. Esto demuestra su dedicación, su profesionalismo y su capacidad para manejar la presión mediática con elegancia y discreción. Andercel Ande, por su parte, también ha sabido manejar la situación con elegancia y discreción. No ha hecho comentarios sobre los rumores, ni sobre las comparaciones. Se ha enfocado en su trabajo, en sus proyectos personales, en su vida y en su felicidad. Ha demostrado una gran madurez, fortaleza, y sobre todo, una gran capacidad para proteger su intimidad y no dejarse afectar por la vorágine mediática. Conclusiones y reflexiones, más allá del escándalo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este escándalo que ha sacudido el mundo de las series turcas? 1. Las comparaciones son odiosas y no llevan a nada bueno. Cada persona es única, cada relación es diferente, y cada actor tiene su propia química con sus compañeros. Comparar a Afsanur con Ande es injusto para ambas actrices. No solo la reduce a meras comparaciones, sino que también minimiza su talento y su individualidad. 2. Los rumores y las especulaciones son parte del mundo del espectáculo,
pero no siempre son ciertos. Es importante ser críticos con la información que consumimos, no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas y contrastar la información antes de darla por válida. Debemos aprender a diferenciar entre la realidad y la ficción, entre lo que es un rumor y lo que es una verdad contrastada. 3. Los actores son seres humanos y tienen derecho a su vida privada. Debemos respetar sus decisiones, sus relaciones sentimentales y su libertad para vivir su vida como mejor les parezca. No debemos juzgarlos por sus decisiones personales, ni exigirles que rindan cuentas sobre su vida privada. 4. Debemos centrarnos en disfrutar del trabajo de los actores, en apoyar sus proyectos y en celebrar su talento. Las series turcas son increíbles, tienen historias apasionantes y nos permiten soñar y emocionarnos. Debemos centrarnos en lo positivo, en disfrutar de las historias, de los personajes y del talento de los actores, sin comparaciones ni dramas innecesarios. En resumen, en este escándalo no hay pruebas claras de que Kerem Bürsin haya comparado explícitamente a Afsanur con Hande. Lo que sí existe es una gran presión mediática, rumores, especulaciones, expectativas creadas por los fans y, por supuesto, la inevitable reacción del público. La conclusión es que cada uno debe vivir su vida como mejor le parezca, que lo importante es disfrutar del talento de los actores, sin comparaciones ni dramas innecesarios, y que la privacidad y el respeto son valores fundamentales en este mundo mediático. Más allá del drama, el futuro de las series turcas Ahora, quiero enfocarme en algo que, creo, es esencial. Más allá de los rumores y las especulaciones, la verdadera magia reside en las series turcas. Son historias cautivadoras, llenas de drama, romance, intriga y emoción. Nos transportan a mundos fascinantes, nos permiten conocer culturas diferentes y nos ofrecen personajes con los que podemos empatizar. Debemos recordar que los actores son, ante todo, profesionales. Están ahí para interpretar un papel, para dar vida a personajes y para hacernos disfrutar de sus interpretaciones. Su vida personal, por mucho que nos interese, no debería eclipsar su talento ni su trabajo. El futuro de las series turcas es prometedor. Cada vez son más populares en todo el mundo y continúan conquistando nuevos públicos. Debemos celebrar este éxito, apoyar a los actores y disfrutar de las historias que nos ofrecen. Un mensaje final, disfrutar y respetar En este vídeo, hemos analizado a fondo el escándalo que ha sacudido el mundo de las series turcas. Hemos desglosado los rumores, las comparaciones, las reacciones y las conclusiones. Pero, sobre todo, hemos recordado la importancia del respeto, la discreción y la admiración por el talento. Mi mensaje final es simple: disfrutemos de las series, valoremos el trabajo de los actores y respetemos su privacidad. Dejemos a un lado las comparaciones, los rumores y los dramas innecesarios. Centrémonos en lo positivo, en las historias que nos emocionan y en el talento que nos cautiva. Tu opinión importa, participa en el debate, Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que las comparaciones son justas? ¿Cómo manejas la información que ves en redes sociales? ¿Qué esperas de la serie que protagonizan Kerem y Afsanur? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista. El diálogo es fundamental. Únete a la comunidad, Y, antes de despedirnos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y, por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo,
de compartirlo con sus amigos y de dejar un comentario con su opinión. Su apoyo es muy importante para mí. Asterisco asterisco, nos vemos en el próximo vídeo, asterisco asterisco. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos nuevos temas, analizaremos otras series y, por supuesto, seguiremos profundizando en el apasionante mundo de las series turcas. Chao, chao. Y recuerden, la clave está en disfrutar, respetar y celebrar el talento. Hasta la próxima.